Bueno, nos vamos al próximo invitado que además ha recibido y aceptado la invitación de acompañarnos en la cabina acá en la ciudad de Miami, el doctor César Vidal. Doctor, es un placer tenerlo acá. Es un placer para mí también. Buenos días. Presentador de radio, teólogo, abogado, es historiador y autor de más de 150 libros, aunque el propio doctor no lo crea. No, yo sí lo creo. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que dejé de contarlos. Sí, de hecho, Juan Carlos, te cuento rápidamente y para que la audiencia lo entienda. La primera pregunta que le hice al doctor entrando a la cabina, ¿150 libros? Y él me dice, sí, bueno, yo creo que sí. Eso es lo que contabiliza mi grupo de trabajo. Así que felicidades. Hoy nos trae a la mesa Más que un rabino, libro del historiador César Vidal. Háblenos un poco de lo que expone acá. Más que un rabino es un libro que de alguna manera significa la conclusión de casi 30 años de trabajo investigando históricamente acerca de Jesús y acerca del cristianismo primitivo. Wow. Un Jesús estudiado no solo a partir de las fuentes históricas cristianas, lo que aparece en los evangelios, en el Nuevo Testamento, sino también en fuentes judías, en fuentes clásicas, en fuentes rabínicas, en fuentes arqueológicas, de tal manera que al final emerja un retrato de lo que fue la vida de Jesús y al mismo tiempo también un retrato fiel de lo que fueron sus enseñanzas. César, usted debería enseñarnos el secreto, porque usted no solo es presentador de radio, no solo es teólogo, no solo es abogado, sino que ha escrito más de 150 libros. Una pregunta, este último libro, Más que un rabino, ¿es exclusivo para personas creyentes, para personas católicas, personas cristianas, o cualquier persona puede leerlo y aprender de él y encontrar nuevas posibilidades de adquirir más conocimientos o nuevas posiciones? Pues es un libro que, aunque efectivamente puede tener interés para creyentes, puede tener interés para clérigos, para estudiantes de teología, para estudiantes de historia, fundamentalmente es un libro dirigido al gran público. Es decir, para aquellas personas que dicen, bueno, vamos a ver, Jesús exactamente ¿qué era? ¿Un revolucionario como el Che Guevara? ¿O era el amigo de María Magdalena en un sentido erótico? ¿O es el Jesús de las cruzadas? Exactamente quién era Jesús. Bueno, pues más que un rabino lo que pretende es dar una respuesta a partir de todas las fuentes y no solamente de las fuentes que podríamos decir partidarias o amistosas hacia Jesús, sino incluso de aquellas fuentes que eran contrarias, como por ejemplo lo que aparece en muchos de los escritos rabínicos que curiosamente corroboran, vienen a decir lo mismo que los evangelios, pero desde el otro lado de la trinchera. Déjeme ponerle un ejemplo. Por ejemplo, en los evangelios se describe que Jesús realizaba curaciones. Curiosamente, en los escritos rabínicos también se dice eso, pero no lo atribuyen al hecho de que Jesús fuera el Mesías, sino que dicen, bueno, de lo que se trataba es de que era un hechicero. Por ejemplo, en los evangelios se nos narra que Jesús fue condenado en la Pascua y fue ejecutado en la cruz. Y por supuesto, eso se describe como una gran injusticia. Sin embargo, en los escritos rabínicos dirían, es verdad, efectivamente, se le condenó en Pascua, lo colgaron de un madero, pero es que era lo que había que hacer, porque estaba extraviando al pueblo. De manera que el libro lo que permite es ver, ir describiendo, ir desgranando toda la existencia de Jesús, pero además escuchar a las distintas partes, ver hasta qué punto con la suma de esas fuentes podemos encontrar un retrato completo y cabal de quién fue Jesús. Doctor Vidal, usted habla de contar, pero además de hacer una descripción no solamente de la vida, sino también en el contexto histórico, las instituciones religiosas, las civiles y las discusiones. ¿Existe opinión dentro de este libro? No existe opinión, porque yo creo que la historia al final se cuenta por sí misma. Es decir, cuando uno ve los hechos delante, cuando puede ver cómo se documentan, cada uno es el que se forma su opinión. Mi interés no es adoctrinar al lector, mi interés es que el lector cuente con elementos de juicio suficientes como para extraer su propia opinión acerca de lo que enseñaba Jesús y acerca de lo que decía Jesús. Eso puede que le lleve a situaciones quizá desconcertantes. Es decir, se va a encontrar con que la predicación de Jesús no es una predicación en la cual se pedía a la gente que realizara una serie de ritos, una serie de ceremonias o que diera dinero para acercarse a Dios, sino que es todo lo contrario. Es una predicación en la cual él insistía en que el único obstáculo para poder entrar en el reino era no reconocer que no nos merecemos entrar. Y donde las grandes historias de Jesús van en esa misma línea, donde se nos asemeja con una oveja que se ha perdido,
y que Dios, el pastor, tiene que ir a buscarla, o se nos asemeja con una moneda que se ha extraviado y la mujer que simboliza a Dios, qué curioso, una mujer simbolizando a Dios tiene que buscar esa moneda, o se nos asemeja con ese hijo pródigo absolutamente derrochón que desperdicia su vida, su fortuna, casi hunde su salud y que al final, a pesar de que todo lo ha hecho mal, puede acudir al padre y decirle, mira, no me merezco en absoluto que me dejes entrar en casa, pero el padre le abraza y celebra un banquete porque ha regresado. Yo creo que esas historias acerca de Jesús dicen realmente lo que efectivamente Jesús enseñó y, insisto, se parece muy poco en muchas ocasiones a lo que quizá la gente se cree que es la enseñanza de Jesús. Sabe que escuchándolo hablar me surge una duda. De Jesús han dicho muchísimas cosas. Para quienes somos creyentes le han dado el mayor lugar que podría tener alguien, y es que es el Hijo de Dios. Otros lo han calificado de comunista, han dicho que tuvo relaciones con María Magdalena. Hace apenas un par de meses había una polémica gigante en Brasil por un documental, película que lo ubicaba como una persona homosexual. Usted, que ha debido estudiarlo demasiado para escribir el libro, ¿qué piensa de Jesús? ¿Cuál es su percepción personal de él? Bueno, como el título del libro señala, fue mucho más que un rabino, que es casi lo que casi todo el mundo estaría dispuesto a conceder. Evidentemente no fue un revolucionario violento, esto es bastante claro, y yo diría que prácticamente hasta el siglo XX a nadie se le cruza esa idea. La idea de María Magdalena ni siquiera fue una idea original de Dan Brown. Había autores que habían escrito una novela un par de décadas antes parecida y tuvieron que llegar a un acuerdo judicial en Londres, y entonces la pregunta es, bueno, ¿quién era Jesús? Jesús plantea esa pregunta a sus discípulos, como se ve en los evangelios, y en un momento determinado dice, bueno, ¿y la gente quién dice que soy? Y la gente estaba tan despistada y tan desorientada como el día de hoy, y finalmente la afirmación de Jesús es que él es el Mesías y es el Hijo de Dios. El Mesías entendido no como lo entendía una parte del pueblo de Israel, como un dirigente nacionalista violento, sino el Mesías como aparece, por ejemplo, en las profecías escritas en el siglo VIII a.C. de Isaías 53, donde se habla de un siervo que moriría por los demás, que no abriría su boca como una oveja llevada al matadero, que moriría a la muerte de un delincuente y que, sin embargo, sería depositado en la tumba de un hombre rico, algo que, como sabemos, se cumplió casi de manera matemática en la vida de Jesús. Quisiera recordar a la audiencia que estamos conversando con el doctor César Vidal, presentador de radio, teólogo, abogado, es historiador y autor de más de 150 libros. Hoy nos trae Más que un rabino, el libro del historiador que hoy además tiene acá físicamente y que usted puede ver su portada a través de nuestra transmisión en vivo, a través del Facebook Live que estamos haciendo ahora. Gracias por conectarse y por seguir esta entrevista también en vivo a través de las redes sociales. Nuestra cuenta en Facebook es Buenos Días AM. Yo no quiero que se me acabe el tiempo para también resaltar un poco la labor y cómo hoy por hoy nos hacemos escuchar, ¿no? Esos medios que usamos para contar lo que queremos contar o informar lo que queremos informar. En este caso, usted, señor doctor Vidal, es conductor del podcast La Voz con 1.2 millones de descargas mensuales. No, 2.400.000 en estos momentos. Tengo desactualizado, discúlpeme por el millón casi en que me olvidé. No, en los últimos 29 días hemos duplicado la audiencia. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues que contamos lo que no se suele contar. Es decir, ¿Cómo por ejemplo? Hombre, pues como por ejemplo que en un momento determinado nos encontramos con noticias que no se suelen dar y damos, con que en un momento determinado interpretamos las noticias de una manera distinta. Generalmente las noticias se suele dar el titular de la noticia, pero no sueles explicar qué significa la noticia, ni tampoco por qué hemos llegado al punto de la noticia, y eso es lo que ha hecho que La Voz no haya dejado de crecer. Es decir, insisto, los datos que a mí me pasó mi productor la semana pasada es que en estos momentos estamos en más de 2.400.000 descargas. Debemos mencionar que tiene un doctorado en historia en la UNED, ¿lo pronuncio bien? Sí. La universidad española más importante en números, donde fue profesor y tutor durante 8 años. Su tesis recibió el premio académico valedictoriano en 1991 y tiene un doctorado en Derecho en la Universidad Alfonso X. Décimo, sí señor. La verdad es que estoy
sumamente sorprendida por la calidad de la información que nos ha traído el día de hoy, y también quisiera que usted, no a manera de promoción, pero sí a manera de información, nos hablara de otros libros que han sido bien aceptados en su público, ¿no? Porque Bueno, tener 150 hay que tener un ranking bien interesante. Eso es además complicado, porque además debe de haber unos 20 y tantos que han recibido premios literarios, con lo cual esto sería muy largo. Yo me detendría en Más que un rabino en estos momentos. Mencionaría alguno de los libros de los últimos años, como es el caso del Legado de la Reforma, que creo que es un libro muy interesante para caminar en estos senderos, y sí me permitiría anunciar un libro que va a aparecer, Dios mediante, en junio o julio, que se titula Un mundo que cambia, y que es un análisis global de la realidad en estos momentos, que es una realidad que no es exactamente la realidad que muchas veces creemos. ¿En qué aspecto podríamos detenernos? Me quedan escasos 30 segundos para visualizar el futuro, doctor. Bueno, el futuro es un futuro muy distinto del que vivimos. Estamos empezando a vivir un cambio tecnológico que no se parece a ninguno de los grandes cambios tecnológicos que hemos tenido, y vamos a vivir en un mundo en el que el enfrentamiento entre izquierda y derecha prácticamente va a desaparecer, porque el enfrentamiento va a ser fundamentalmente un enfrentamiento entre posiciones de carácter nacional o patriótico y posiciones de carácter globalista. El mundo está cambiando de paradigma de una manera que a la vuelta de 3, 4, 5 años no nos vamos a creer que vivimos en el mismo mundo. ¿Para mejorarlo o para empeorarlo? Eso depende de nosotros. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Y quiero que reitere el nombre del libro que vino a conversar y dónde pueden encontrarlos en las redes sociales. Más que rabino lo pueden encontrar en Amazon. Por cierto, en España se agotó en 1 hora la edición en Amazon, y ahora mismo en Estados Unidos está en una posición envidiable dentro de los libros en español. No sé si se lo han dicho, doctor, pero ha sido un verdadero placer tenerlo y es una delicia conversar con usted. No, yo pienso lo mismo de usted y del otro compañero. Doctor César Vidal, presentador de radio, teólogo, abogado, historiador y autor de más de 150 libros. Hoy con Más que un rabino. ¡Ya regresamos!